Ahora sí estoy grabando, ¿ya? Bien, vamos a empezar. Entonces, como les había explicado, a ver, bien, primeramente, vamos a tener una ecuación que no es exacta, ¿ya? Aquí voy a anotar ecuación no exacta, no exacta. Ya, entonces, vean, va a ser una función en su forma diferencial. M, que depende de las variables x y y, por diferencial de x, más n, que depende de x y y, por el diferencial de y, igual a cero. Esta es la función, bueno, la ecuación diferencial que no es exacta, ¿no? Ahora yo quiero que esta ecuación diferencial sea exacta con este factor integrante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplicamos el factor integrante, que es este, ¿no? Entonces multiplicamos por f de x por g de y. Multiplicamos a la igualdad. Multiplicando, lo que vamos a obtener es f de x por g de y. Voy a anotar m nada más, ¿no? Sabemos que depende de dos variables, por diferencial de x más f de x por g de y por n, diferencial de y. Pero observen lo siguiente, esta ecuación no era exacta, pero una vez que hemos multiplicado este factor integrante, ¿qué sucede con esta ecuación? Esta ecuación se va a transformar en exacta, entonces decimos lo siguiente, que la ecuación 2 es exacta. Entonces, para que sea exacta debe cumplir la igualdad de, bueno, la condición de Euler, ¿no es cierto? O la condición de exactitud, que me dice lo siguiente. En este caso ya no vamos a trabajar con M ni N, vamos a trabajar con P y Q. Observen, todo esto va a ser P y todo esto va a ser Q. Entonces, para que 2 sea exacta, vamos a anotar, para que la ecuación 2 sea exacta, para que 2 sea exacta, debe cumplir la siguiente igualdad. Nosotros sabemos que la condición de Euler es la siguiente. La derivada parcial de m respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Esa es la condición de Euler. Bueno, lo que debemos hacer ahora es simplemente derivar a m, perdón, en este caso no sería m, ¿no? Estoy trabajando para la ecuación 2, entonces sería p y sería q. Hay que tener cuidado con eso, porque m es la función que no es, bueno, la función m, ¿no? Que involucra a esa ecuación. Entonces, esto sería P y esto sería Q. Sí, de esa forma, ¿no? Tenemos que trabajar. Bien, lo que vamos a hacer ahora es derivar a P respecto a Y, pero tenemos que tomar en cuenta que M depende de X y Y, ¿verdad? Eso hay que tener en cuenta. Bien, entonces vamos a derivar a P respecto a Y. Vean, bueno, si voy a derivar a P respecto a Y, observen lo siguiente. M depende de X y Y, entonces voy a tener que derivar a M, ¿no? G depende de Y, entonces voy a poder derivar, pero F no depende de Y, por tanto es como si estuviera manteniendo, si es como si estuviera considerando como una constante, por tanto va a salir de la derivada, entonces tendría f de x por la derivada parcial respecto a y de estas dos funciones nada más, de g por m, pero lo voy a anotar de esta forma, vean, g por m nada más, porque sé que g depende de y m depende de x y y. Bueno, igual, ahora debo derivar a esta función q respecto a x. Pero vean, f depende de x, n también depende de x porque dependen de las variables, pero g depende de y. Pero si estoy derivando respecto a x, entonces g sale del operador diferencial, ¿no? Entonces tendríamos a g de y por la derivada parcial respecto a x de f por n. Muy bien, lo que hacemos ahora es proceder a derivar. Observen lo siguiente. Tengo la derivada de un producto, entonces conozco ya la regla, ¿no? Para poder derivar este tipo de funciones que están multiplicadas. Entonces tenemos a f de x. ¿Y qué me dice la regla del producto? Voy a anotar un paréntesis. Primero derivo g. Entonces lo que voy a tener ahí sería g' nada más, ¿no? G', ¿ya? G' de y. Ahora seguramente se preguntarán, ¿por qué estoy anotando g'? ¿Por qué no es derivada parcial? Vean, lo que yo puedo considerar es lo siguiente. Derivada parcial respecto de y de g de y, ¿verdad? Pero ¿por qué no estoy anotando ya derivada parcial? Porque esta función g depende únicamente de la variable y. Entonces, como está dependiendo de la variable y nada más, y estoy derivando respecto a la variable y, eso significa que esto se puede transformar en una derivada ordinaria o en una derivada total, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que voy a anotar g' nada más, ¿no? Entonces, en vez de anotar eso, para no escribir mucho, g' voy a anotar ahí, ¿no? G'. Y sabemos que depende de y.
mantengo el segundo factor, más, ahora mantengo el primer factor, que es g de y, y en este caso voy a tener que derivar respecto a y. Ahora va a ser parcial, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque m depende de dos variables, depende de x y y. Entonces, por la derivada parcial respecto a y de m sería, ¿no? Que depende de x y y. Ya lo puedo poner así, ¿no? Muy bien, tenemos eso, como pueden observar. Igual, ahora vamos a proceder a derivar el segundo miembro, ¿no? El producto del segundo miembro. Tenemos a g de y. Multiplicamos. Bien, nuevamente, vean, f depende solamente de x. Entonces, como estoy derivando parcialmente respecto a x, sería derivada total. F' de x sería. Mantenemos el segundo factor, n, más el primer factor que es f de x. Y en este caso, observen, n depende de las dos variables, pero estoy derivando parcialmente. Entonces tendríamos la derivada parcial respecto a x de n, ¿no? Que depende de x y y. Muy bien. Como pueden observar, ya hemos derivado esas dos funciones. Ahora, vean, siempre tenemos que llevar a una forma, ¿ya? A una forma donde sea bien sencillo poder tantear o intuir la función x, perdón, f o la función g. Ahora, para ello, vamos a proceder a dividir, en este caso, entre f de x y g de y. Y van a observar por qué, porque voy a generar una expresión que es sencilla, vean. A toda la igualdad voy a dividir entre f por g. ¿Ya? Obviamente f depende de x y g depende de y. Entonces, una vez que hagamos eso, vamos a tener lo siguiente. A ver, aquí voy a anotar. Ya. Vean, f con f se va a ir en este caso, ¿no? Y solamente voy a tener a g que está dividiendo todo esto. Entonces, si está dividiendo a g, bueno, si está dividiendo g a todo este primer miembro, ¿qué tendría? G' de y sobre g por m más g entre g se van a ir y solamente tendría la derivada parcial de m respecto a y. Igual, ahora en el segundo miembro, g entre g se van y solamente tendría f entre f, es lo que me queda ahí. F' entre f por n más f entre f es 1 y solamente me queda la derivada parcial respecto a x de n. Vean, me ha quedado de esta forma, ¿no? Ahora vamos a llevar a una forma mucho más sencilla para poder tantear ya esos valores, ¿no? Lo que se recomienda es llevar las derivadas parciales a un miembro, ¿sí? Y el resto al segundo miembro. Finalmente, vean, ya tendría mi fórmula para poder tantear. Tenemos la derivada parcial de m, en este caso sería respecto a y, ¿verdad? Menos, esto va a pasar, la derivada parcial respecto a x, respecto a, bueno, la derivada parcial de n respecto a x, ¿no? Igual, anotamos esto y podemos anotar de la siguiente forma. F' sobre f por n menos, toda esta expresión va a pasar al segundo miembro, como g' sobre g por n. Bien, como pueden ver, esta ya es la fórmula que podemos encontrar en los libros, donde está el caso, ¿no? Cuando tengo el factor integrante de esta forma, f de x por g de y. Entonces, ya les había explicado. Si saben de memoria, perfecto, pero eso depende también mucho con el docente con el cual van a dar el examen, ¿no es cierto? Ciertos docentes no les van a aceptar directamente que obtengan esta fórmula. Van a querer que realicen esta deducción. Pero como han podido ver, no es nada del otro mundo. Lo único que deben hacer es multiplicar el factor integrante, hacer cumplir la condición de Euler y ya saben. Tienen que hacer algunas operaciones y ¿dónde está la maña? Las derivadas parciales tienen que estar en diferencia en el primer miembro y el resto en el segundo miembro, ¿no? Entonces, esta sería la fórmula, o la relación, mejor dicho, ¿no? La relación de las funciones para poder hallar a la función f de x y a la función g de y, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta o duda sobre esta deducción de la igualdad? Ya, tienen que recordar eso, ¿no? Mejor si saben de memoria, pero deducir también es bueno, ¿no? Bien, ahora sí, vamos a aplicar entonces todo lo aprendido a un problema, ¿ya? Un problema de un examen. A ver, vamos a ver, esto es del examen, por ejemplo, de 2018. Vean, en los exámenes, más o menos, yo les puedo dar la estructura, ¿no? De un examen de ecuaciones diferenciales. Siempre entra una ecuación de Riccati, una ecuación exacta, donde casi siempre es la ecuación exacta con ese tipo de factor integrante, ¿no?
Luego entra una aplicación geométrica, una aplicación de trayectorias ortogonales y una ecuación tal vez de reducible a homogénea, ¿no? Generalmente, esa es la estructura de los exámenes de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y es por eso que tenemos que dominar este caso del factor integrante y también las aplicaciones para asegurar una buena nota. Bien, vamos a ver un ejemplo para entender todo esto. Dice, resolver la ecuación diferencial. ¿Ya? Y me dan dicha ecuación, es y menos x por y cuadrado por, aquí me falta el logaritmo de x. Diferencial de x más x diferencial de y igual a 0, dice, ¿no? Empleando el factor integrante y vean el factor integrante que me están dando, ¿no? Mu, que depende de las variables x y y, es igual al producto de las funciones f, que depende de x, por la función g, que depende de y. Bien, solución. Observen lo siguiente, vamos a volver a leer. Dice, resolver la ecuación diferencial. Una ecuación en su forma de diferencias, ¿no? Empleando el factor integrante mu, que depende de f por g. Entonces, vean, estamos en este caso. Cuando tengo una ecuación diferencial y el factor integrante es f de x por g de y. Ya conocemos el procedimiento. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es, como les había explicado, en el examen pueden deducir esta expresión, como ya sabemos, o directamente emplear la fórmula. Pero en este caso, vamos a emplear la fórmula. Ahora, sabemos que esta ecuación es exacta, ¿verdad? No sería absurdo estar realizando o estar verificando la condición de Euler para esta ecuación, porque sabemos que no es exacta, ya que nos han dado este factor integrante. Por tanto, vamos a aplicar directamente la relación para poder calcular a f y para poder calcular a g, ¿sí? Eso es lo que se debe hacer. Entonces, lo primero que se debe hacer es reconocer a m y a n. Entonces, veamos en la ecuación de diferencias. M siempre va a ser la función que esté multiplicada por el diferencial de x. Recuerden siempre eso, ¿sí? En algunos exámenes suelen cambiar eso, ¿no? Suelen poner aquí, por ejemplo, primeramente el diferencial de y directamente algunos consideran a m eso, ¿no? M siempre va a ser la función que está multiplicando al diferencial de x. Y n es la función que está multiplicando al diferencial de y. Mucho cuidado con eso. Entonces, en mi caso, observe. Veo la función que está multiplicando al diferencial de x. Es esta función. Entonces, todo esto sería m. Lo voy a meter directo ahí, ¿no? Y esta función, que es x, sería n, porque es la que está multiplicando al diferencial de y. Muy bien, tenemos eso, como pueden observar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a emplear esta expresión, ¿sí? Vamos a emplear esta expresión. Bien, entonces aquí decimos, a ver, empleando la relación, voy a anotar, ¿ya? Esta que sea la relación alfa. Empleando alfa. Bien, observen lo que va a pasar. Ya, bueno, a ver. Sí, está sencillo esto. Ya. Bien, ¿qué es lo que me pide? Me piden la derivada parcial de m respecto a y. Vean, m es todo esto, entonces debo derivar respecto a y todo esto. Entonces, vean lo que pasa. Voy a derivar respecto a y, por tanto, x se comporta como una constante. Y aquí tengo una diferencia. Sabemos que el operador diferencial parcial es un operador lineal, por tanto, se distribuye en la suma o en la resta. Entonces, ¿qué decimos? La derivada de y es 1, ¿no? Entonces, vamos a anotar aquí. 1 menos. Va a actuar como constante x por logaritmo de x. Entonces, anotar eso primeramente. X por el logaritmo de x. Por la derivada de y cuadrado es 2 veces y. Muy bien, tenemos la derivada parcial de m respecto a y. Menos la derivada parcial de n respecto a x. Como pueden observar, aquí tenemos a x nada más. Entonces, si derivo n respecto a x, ¿qué tendría? 1 nada más, ¿no? Porque la derivada de x respecto a x es 1, ¿no? Entonces tendría 1 nada más en esa parte. Bien, y esto es igual ahora a la función derivada, ¿no? La que estoy buscando, f' sobre f, multiplicado por n, pero n es x, entonces voy a anotar ahí es x, menos g' sobre g, multiplicado por m, pero m es todo esto, y menos x por y cuadrado por el logaritmo de x. Muy bien, eso es lo que se debe hacer en primer lugar, ¿ya?
debo reconocer a m y n y reemplazar las derivadas requeridas en esta relación. El segundo paso es tantear el valor de, bueno, la función f y la función g, pero no se tantea, ¿cómo les puedo explicar? Directamente, ¿no? La función f. Se debe tantear esta expresión, miren, esta expresión, f' sobre f se debe tantear, ¿ya? Esta expresión, y también se debe tantear g' sobre g. ¿Cómo voy a tantear? Obviamente, intuyendo tal vez una función para que la igualdad se cumpla, ¿no es cierto? Pero antes hay que simplificar el primer miembro, ¿sí? Debemos simplificar el primer miembro para que, bueno, esta relación pueda cumplirse, ¿no es cierto? Entonces, vean, lo único que puedo hacer para simplificar sería lo siguiente, a ver. Esto se va a ir con esto, ¿no? Y solamente tendría menos x por el logaritmo de x por 2 veces y. Ahora sí, ¿cómo podríamos tantear? A ver, tenemos que darle un valor a f' sobre f y darle también un valor de g' sobre g, bueno, a esa función, ¿no? A toda esa expresión, a todo ese cociente. Bien, observen lo siguiente. La manera de tantear es como cuando estamos buscando una solución particular en Riccati, ¿no es cierto? En Riccati, ¿qué es lo que hacíamos? Nos fijábamos en los coeficientes de la variable dependiente. Si los coeficientes de la variable dependiente eran polinomios, por ejemplo, entonces una solución particular seguramente iba a ser un polinomio. Si los coeficientes de la variable dependiente en una ecuación diferencial de Riccati tiene funciones trigonométricas, entonces seguramente una solución particular también va a ser trigonométrica, ¿no es cierto? O tal vez una constante. Entonces hay que ir con esa idea, ¿verdad? Ahora, en este caso vamos a ver. Miren, aquí, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es x, logaritmo de x, por 2 veces y, ¿ya? Ahora, ¿qué está relacionado en el segundo miembro? Obviamente sería esta parte, ¿no es cierto? A toda esa parte lo que está relacionando. Vean, entonces aquí le debería dar un valor tal vez que me genere esto, ¿no es cierto? Porque es la única expresión del segundo miembro que me puede generar esto. Entonces, ¿qué valor le podría dar? A ver, hay que ver. Vean, aquí tengo, vamos a analizar, aquí tengo x logaritmo de x. Aquí tengo x logaritmo de x, ¿ya? Aquí tengo y, pero aquí tengo y cuadrado. Pero yo debo generar, observen, 2y. Entonces, para generar 2y, ¿qué valor debería darle a g' sobre g? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué valor le debería dar? Bueno, si se dan cuenta, debería ser 2 sobre y, ¿no es cierto? Bien, 2 sobre y, porque si multiplico por 2 sobre y, bueno, en este caso sería menos 2 sobre y. Vean, todo esto debería ser menos 2 sobre y. ¿Por qué? Vean, primeramente, menos por menos más. Por ese negativo, negativo. Y es lo que quiero, ¿no? Un signo negativo. Y cuadrado por 2 sobre y me genera 2y. 2y por x por logaritmo de x y es lo que ya genero ahí. Bien, entonces ya tendría eso, ¿no? Muy bien, he generado ya esa expresión. Ahora, vamos a ver en esta otra parte. Vean. Aquí me ha generado 0, ¿no? Como pueden observar. Y si se dan cuenta en esta parte, miren lo que va a pasar. Vean, aquí tengo menos y tendría, ¿no? Por menos 2y. Eso me va a generar 2 directamente, ¿no? Entonces, para que se simplifique, obviamente esto debería ser también 2 sobre x, ¿no es cierto? Sí, menos 2 sobre x, porque va a ser positivo, ¿no? Entonces sería menos 2 sobre x. Entonces, dando estos valores, se va a cumplir la igualdad. Entonces, como pueden ver, de esa manera se tiene que intuir, ¿no es cierto?, las expresiones. De forma directa no se puede hacer, ¿sí? No se puede hacer. Una vez que tengamos eso, vean lo que voy a hacer. Voy a armar un pequeño sistema en esta parte y voy a anotar f' sobre f, perdón, es igual a menos 2 sobre x. Y g' sobre g es igual a menos 2 sobre y. Muy bien, como pueden ver, lo que deseo encontrar es f y g. Pero ¿qué me ha generado? Me ha generado una ecuación diferencial en este caso, ¿no? Tengo una ecuación diferencial. ¿Cómo podemos anotar para f? Vean, esto es la derivada de f respecto a x, ¿no? Respecto de x, y eso está multiplicado por 1 sobre f. Digamos. Y esto es igual a menos 2 sobre x. Bien, entonces tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Este diferencial de x lo voy a mandar a multiplicar, lo haré eso aquí. Diferencial de f
sobre f, y esto es igual a menos 2x diferencial de x. Vean que esto ya se puede resolver. Es una ecuación de variables separables. Procedemos a integrar estas dos funciones. Y vean, en el primer miembro voy a tener logaritmo de f, ¿no es cierto? Aquí está la variable f y arriba está su diferencial, entonces sería el logaritmo de f. Aquí tendríamos menos 2, el neperiano de x. Bien, lo que yo deseo encontrar es f. Vean qué pasa si despejo f. Bueno, en realidad menos 2 va a subir, ¿no? Como exponente y tendría la igualdad de los logaritmos, por tanto sus argumentos son iguales. ¿Y qué decimos con esto? Que f es igual a x a la menos 2. Y esa sería la función f, como pueden ver. Ahora, ¿por qué no asumo una constante? La constante en este caso no se debe añadir porque ¿por qué? Vean, lo que yo estoy resolviendo es una ecuación de primer orden, como pueden ver, de primer orden. Entonces, al final nada más debo tener una constante. Entonces, ¿qué sucede si añado aquí una constante? Ya tendría dos constantes, ¿no es cierto? Una de esta función y otra de la solución. Pero más allá de eso, observen lo que va a pasar con la función g. Voy a resolver esta ecuación diferencial y también voy a generar una constante, otra constante, mejor dicho, ¿no? Entonces, ¿cuántas constantes ya tendría ahí? Ya tendría tres. Una de f, otra de g y la otra va a ser de la ecuación diferencial. Por tanto, tendría tres constantes y eso está mal, pues, ¿no? Porque no debería generar tres constantes, sino debería generar una. Entonces, se consideran estas constantes como bueno, no hay que considerarlas, mejor dicho, ¿no? Cuando estamos hallando a f y cuando estamos calculando a g, no se deben tomar en cuenta, ¿sí? Bien, lo que hacemos ahora es resolver la ecuación diferencial para poder encontrar la función g. Bien, como pueden observar es una ecuación diferencial también. Entonces decimos lo siguiente, diferencial de g y vean, sobre g sería, ¿no? Obviamente está dividido entre el diferencial de x, pero ese diferencial de x va a pasar a multiplicar. Entonces tenemos, no, sería respecto a y, mejor dicho, 2y diferencial de y, porque esta era la derivada respecto a y. Bien, vamos a integrar ahora. Integramos y en esta parte vamos a tener el neperiano de g. Esto es igual a menos 2 veces el neperiano de y. Simplificamos. Vean, este menos 2 por propiedades logarítmicas sube al exponente. Y tenemos mismos logaritmos. Por tanto, los argumentos también tienen que ser iguales. Entonces, g es igual a y a la menos 2. Muy bien, como pueden observar, ya tenemos a las funciones. Ya tenemos tanto a f, que está aquí, y a g. Bien, una vez conocidas estas dos funciones, podemos formar ya el factor integrante, que es este. Entonces, aquí vamos a anotar el factor integrante deseado es mu de x, que es igual a f de x, pero f de x es esta expresión, x a la menos 2. Entonces, x a la menos 2. Y g sería esta otra expresión, ¿no? Y a la menos 2. Por tanto, ya tenemos el factor integrante. Entonces, de esa forma se debe calcular el factor integrante. Voy a dar un repaso general, a ver, sobre todo esto, ¿no? Bien, ¿qué se hace en un problema de este tipo cuando tenemos el factor integrante f de x por g de y? Primeramente, hay que recordar esta fórmula o deducirla, ¿no? Según el caso. ¿Qué se hace? Tenemos que identificar a m y a n. M es la función que está multiplicando el diferencial de x y n es la función que multiplica el diferencial de y. Bueno, tenemos que calcular la derivada parcial de m y la derivada parcial de n respecto a x. Debemos reemplazar, simplificamos el primer miembro y también reemplazamos a n y a m, ¿no? En la expresión del segundo miembro. ¿Qué se hace ahora? Debemos tantear o intuir estas funciones, ¿no? Estas funciones para que verifique la igualdad, es decir, para llegar al primer miembro. Y en este caso, como han podido ver, era menos 2x para esta primera expresión y menos 2y para la segunda expresión. Una vez que tengamos esas dos funciones ya reconocidas, debemos calcular a f y a g. Y como pueden ver, nos genera una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Resolvemos la ecuación de variables separables, pero al final no añadimos la constante. ¿Por qué? Porque no tenemos que sumar más constantes a la ecuación diferencial, ¿no? Bien, una vez que tengamos eso, multiplicamos las dos funciones para generar el factor integrante. En realidad esto es mu que depende de x y y. Mu que depende de x y y. Bien, ese sería el factor integrante. ¿Tienen alguna pregunta sobre cómo calcular tal vez estas funciones o algo relacionado sobre lo que hemos visto hasta el momento? Ya, no hay dudas, ¿no? Bien,
Ahora vamos a ver algo que, bueno, ahora tendríamos que resolver ya la ecuación, ¿no es cierto? Vean, ya tenemos la función, ¿sí? Ya tenemos la función. Y lo que vamos a hacer ahora es resolver la ecuación diferencial. Entonces, a esta ecuación la voy a llamar 1. ¿Ya? Esta que se llama la ecuación 1. Entonces, vean, esta ecuación no es exacta, ¿no es cierto? Ahora, para que sea exacta, debo multiplicar, obviamente, el factor integrante. Entonces decimos, aquí voy a anotar mu de x, que depende por y, multiplicamos a la ecuación 1. Bien, vamos a multiplicar a la ecuación 1. A ver, entonces si multiplicamos a la ecuación 1, si multiplicamos a la ecuación 1, obviamente x a la menos 2 por y a la menos 2 estaría multiplicando a todo esto, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí voy a anotar y luego simplificamos. X a la menos 2 por y a la menos 2 multiplicado por y menos x por y cuadrado por el logaritmo de x. Esto es y menos x por y cuadrado por el logaritmo de x por el diferencial de x. Más x a la menos 2 por y a la menos 2. En este caso era por x nada más, ¿no? La función n. N por, si en este caso es x, por el diferencial de y, igual a 0. Bien, una vez que tengamos eso, podemos simplificar para poder tener ecuaciones mucho más sencillas. A ver, vamos a multiplicar entonces. Tendríamos en este caso x a la menos 2 por y a la menos 1. Menos, aquí vamos a tener x a la menos 1, y a la menos 2 por y cuadrado es 1, ¿no? Entonces por el neperiano de x nada más, diferencial de x. Más, y aquí tenemos x menos a la menos 1 por y a la menos 2, diferencial de y, igual a 0. Muy bien. Obviamente esta ecuación ya es exacta, ¿no? Porque ya hemos multiplicado el factor integrante a la ecuación que no era exacta. Si quieren pueden verificar, ¿no? Pero aquí voy a anotar ecuación exacta. Ya. Ahora, ¿cómo se resuelve una ecuación exacta? Seguramente han visto ya los métodos, ¿no? Existen tres métodos. El primero es calculando la función potencial, que es el método habitual, ¿no? Donde tienen que calcular la función f. La segunda forma es por diferenciales exactos. Tienen que agrupar y directamente, ¿no? Un diferencial exacto calcular. Y la tercera forma sería la integración directa, ¿no? Entonces hay varias formas, como pueden ver. Podemos calcular, bueno, voy a explicar un poco las ventajas y las desventajas para cada método, ¿no? Por ejemplo, la ventaja del primer método, que es el habitual, donde tenemos que encontrar la función potencial, en primer lugar es largo, ¿no? Y tenemos que integrar. En algunos casos, a veces las integrales se vuelven un poco complicadas, ¿sí? Esa sería la deficiencia, ¿no? Pero la ventaja es que con eso puedo resolver cualquier ecuación, ¿no? Ahora, para la integración directa, bueno, esa sería la más fácil, ¿no? Pero el problema es que en los exámenes no suelen considerar este tipo de soluciones, ¿no? Eso es lo malo, pero es mucho más sencillo. Y la tercera, que es por diferenciales exactos. Es mucho más sencillo eso, pero ahí hay que tener un poco de práctica y hay que tener buen ojo para poder agrupar ciertos términos que involucren a un diferencial ya exacto, determinado, ¿no es cierto? Cosa que integre y tenga la primitiva ya de forma directa. Entonces, en este caso, para no perder el tiempo, y van a ver que aquí no está muy complicado, vamos a trabajar de esa forma, ¿ya? Voy a trabajar con un diferencial, bueno, con la solución por diferenciales exactos. Y van a ver por qué. Miren lo siguiente. Lo que voy a agrupar es esta expresión, x a la menos 2 por y a la menos 1 y x a la menos 1 por y a la menos 2. Observen que esas dos expresiones se relacionan un poco. A ver, vamos a ver. Entonces, vean lo que pasa. Aquí tendría x a la menos 2 por y a la menos 1 más x a la menos 1 por y a la menos 2. Ah, me está faltando los diferenciales, ¿no? Ahí me faltan los diferenciales. Vean. Es x a la menos 2 por y a la menos 1 por el diferencial de x. Más x a la menos 1 por y a la menos 2 por el diferencial de y. Vean, esos dos los estoy agrupando. Ahora este otro lo voy a dejar suelto, ¿no es cierto? Además me conviene, vean, porque todo depende de x. Eso ya es sencillo. Esto se puede integrar directamente. Entonces tendría menos x a la menos 1 por el neperiano de x, diferencial de x, igual a 0. Ahora vean cómo voy a transformar esto a un diferencial exacto. Vean lo siguiente. Aquí tengo que darme cuenta si tengo, tengo suma de dos expresiones, eso significa que puede provenir de un producto, de la derivada de un producto, ¿no es cierto? Porque cuando derivamos un producto, siempre va a generar una suma de dos expresiones. Entonces,
como que el diferencial de estas dos expresiones puede provenir de ese producto, ¿no es cierto? Entonces, vean lo que pasa en este caso. Primeramente, vamos a recordar, ¿cuál es la derivada de x a la menos 1? Sería menos x a la menos 2, y eso aparece aquí. ¿Cuál es la derivada de y a la menos 1? Es menos y a la menos 2, y vean que eso aparece aquí. Entonces, puede que una posibilidad sea la siguiente. Vean, ¿qué pasa si puedo diferenciar lo siguiente? X a la menos 1 por y a la menos 1. Entonces, vean lo que pasa. Ya. Diferencial de un producto. Voy a diferenciar primero este. Entonces, tendría menos x a la menos 2. Mantengo este, y a la menos 1. Pero como he diferenciado x, entonces multiplico por diferencial de x. Más, ahora mantengo este, x a la menos 1. Y voy a diferenciar el segundo factor. Entonces, el diferencial de y a la menos 1 sería menos 1 por y a la menos 2. Diferencial de y, porque he diferenciado respecto a y. Observen que puedo factorizar el negativo. Vean, menos, y aquí tendría x a la menos 2 por y a la menos 1 diferencial de x, más x a la menos 1 y a la menos 2 diferencial de y. Y observen, esto es igual a esto. Entonces, vean, en vez de anotar todo esto, puedo anotar esto. Entonces, ahí estoy empleando ya el concepto de diferenciales exactos, ¿no es cierto? Pero observen que hay que tener buen ojo, ¿no es cierto? Y hay que tener un poco de experiencia tal vez para poder ver cómo se relacionan, ¿no?, estos diferenciales. Bien, entonces ya estaría resuelto, ¿vean? Esa parte ya está resuelta, ¿no? Muy bien. Ahora me enfocaré en este otro. Este está sencillo, vean. Aquí, si quieren, pueden integrar, ¿no? Y está fácil. Ya lo vamos a hacer directo. Vean lo que va a pasar. A ver, primeramente, en vez de anotar todo esto, aquí lo vamos a hacer. Ya, en vez de anotar todo esto, ya sabemos que vamos a anotar. Vean, el equivalente de estos dos sumandos es este diferencial. Entonces anotamos diferencial. Aquí vamos a anotar el diferencial de x a la menos 1 por y a la menos 1. Porque si desarrollo esto, genero esto. Es lo mismo, ¿no? Menos. Ahora aquí, vean. Voy a trabajar aquí para no escribir varias veces, ¿no? Ya, ¿qué tengo en esta parte? Vean, tengo x a la menos 1, el neperiano de x. Esto lo puedo anotar como el neperiano de x sobre x. Si bien esta integral es sencilla, ¿no es cierto? No hay mucho problema con eso. ¿Ya? No hay mucho problema con eso, ¿no? Entonces, vean, aquí voy a anotar el neperiano de x sobre x, diferencial de x. Observen que se ha transformado en una ecuación diferencial de variables separables. ¿Qué hacemos? Integramos ahora. Integramos en este primer sumando, en el segundo y también en el tercero. Bien, vamos a integrar. El integral de un diferencial no es nada más que el argumento del diferencial y sería x a la menos 1 por y a la menos 1. Menos, ¿cuál sería la integral del neperiano de x? Algunos seguramente dirá, hay que hacer cambio de variable, pero no es necesario, ¿no? Esto está sencillo. El cambio de variable sería el neperiano de x, su derivada es 1 sobre x. Entonces, como si tuviera x nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la derivada? X cuadrado sobre 2, pero x sería el neperiano de x. Por tanto, sería el neperiano cuadrado de x sobre 2. Igual, la integral de 0 es una constante, entonces sería igual a una constante. Y esta sería la solución final de la ecuación diferencial. Como han podido ver, lo hemos resuelto de forma sencilla, ¿no? Pero eso ya con diferenciales exactos. Ahora, en caso de que no puedan reconocer fácilmente, no se compliquen, ¿no? Es que a veces uno puede perder el tiempo en estar identificando o comprobando tal vez si hay un diferencial exacto. Obviamente va a haber, pero el problema es saber identificar. Entonces, pueden ir por el primer método, ¿no? Que sería la función potencial. Y ese es más seguro. Obviamente es un poco más largo, pero es más seguro, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta sobre el procedimiento? ¿Hay alguna duda? No lo escucho muy bien, por favor, más fuerte. Ya, creo que no hay dudas, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver el chat. Creo que alguien ha comentado algo. Eh, bueno, también se lo conoce como el método del tanteo, ¿no? Ya. Bien, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora
bueno, les voy a dar un problema, ¿no? Para que ustedes vayan practicando, ¿sí? Y también voy a preparar una guía, ¿sí? Con problemas de este tipo y con problemas similares a los que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Este problema también es de examen, pero yo la verdad quisiera que lo resuelvan obviamente con estos criterios, pero quisiera que lo resuelvan con, ¿cómo les puedo explicar? Sin calcular la función potencial, sino calculando lo que es, bueno, con diferenciales exactos, ¿ya? A ver, voy a buscar un momento. Debe ser por aquí. Lo bueno, bueno, en este tipo de problemas, lo más importante es calcular, ¿no? Las funciones f de x y g de y. Ahora, en algunos casos, tienen que tener esto en cuenta. No siempre van a ser funciones, ¿sí? No siempre va a ser, digamos, como en este caso, x a la menos 2 o y a la menos 2. A veces puede ser constantes nada más. Y muchas veces ha pasado eso, ¿no? Que plantean un problema y muchas veces alguna persona siempre está buscando funciones en este caso, ¿no? No, a veces solamente puede ser constante. Si tengan mucho cuidado con eso. A ver, voy a dar entonces un ejercicio. A ver, en este caso va a ser para esta función. Bien, hay que resolver esta ecuación diferencial. Dice resolver. Y también me dan la ecuación en diferencias. ¿Ve? Es coseno de x menos seno de x más seno de y. Diferencial de x. Más coseno de x más seno de y más coseno de y. Diferencial de y igual a 0. Y el factor integrante es del tipo, ¿no? Mío de x que depende de y. Esto es igual a f de x por g de y. ¿Ya? Entonces pueden resolver este problema, ¿no? Pero después de calcular f de x y g de y, tienen que encontrar la solución, ¿no? Y les voy a mostrar. Esta sería la solución, ¿ya? La que tienen que llegar. La solución es e elevado a x más y multiplicado por coseno de x más seno de y igual a una constante. ¿Ya? Es eso. Bien, obviamente tienen que calcular primeramente el factor integrante, ¿no? Ahora, ¿cómo les puedo explicar? Ya. Una vez que tengan ya la ecuación que va a ser exacta, o sea, después de haber calculado el factor integrante, tienen alternativas, ¿no es cierto?, de calcular la ecuación diferencial. Pero les comento de que si van por el método habitual, o sea, calculando la función potencial, es bien largo, va a ser un poco largo, porque la integración se va a complicar. Van a tener que integrar, bueno, por partes, ¿no? Una función exponencial multiplicada por una función trigonométrica. Y saben que eso es medio largo, ¿no? A menos que sepan de memoria la fórmula, hay una fórmula. Eso es lo malo, ¿no? Pero por el método de diferenciales exactos, pueden calcular de forma directa, ¿ya? Pero eso lo dejo por ustedes, ¿no? Para que lo practiquen. Bien, entonces con eso ya habríamos visto todos los casos, ¿no? Del factor integrante, ¿ya? Ahora tocaría ver las ecuaciones diferenciales no resueltas respecto a la derivada, ¿no? Entre esas tenemos las más conocidas, ¿no? Que son las ecuaciones de Clairaut y las ecuaciones de Lagrange. Esas las vamos a ver eh, cuando vayamos resolviendo aplicaciones, porque generalmente ese tipo de ecuaciones aparecen en ecuaciones, perdón, en aplicaciones geométricas y aparecen más en aplicaciones, por ejemplo, cuando hay proyecciones, por ejemplo, en aplicaciones de óptica, cuando estamos reflejando un punto respecto a una parábola, siempre se va a resolver mediante una ecuación de Clairaut, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos ese tipo de aplicaciones. Entonces, vamos a entrar ahora de lleno a las aplicaciones y vamos a ver hoy día la primera aplicación, que serían las trayectorias ortogonales y las trayectorias isogonales, ¿sí? Bien, antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto hasta el momento? Todo claro, Inge. Ya, perfecto. Si hay alguna pregunta, no tengan duda en hacerlo, ¿ya? No interesa, ¿no? Que sea solamente de esta parte, no puede ser de una ecuación lineal, de Riccati, lo que quieran, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver la parte más importante, ¿no? Aplicaciones, ¿sí? Ya.
Bueno, antes de empezar, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, que las aplicaciones en ecuaciones diferenciales ya son el punto máximo, ¿no? De todas las aplicaciones que hemos visto en matemáticas. Por ejemplo, en cálculo uno aprendemos a encontrar la recta tangente de una curva. También sabíamos encontrar mediante integrales el área bajo una curva, o tal vez el volumen de revolución, el centro de gravedad, eh, todo, ¿no? Entonces, en las aplicaciones de ecuaciones diferenciales ya se aplica todo, ¿no? Es decir, todos los fenómenos físicos, químicos, siempre están involucrados con una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora la primera aplicación, las trayectorias de funciones, ¿no? Trayectorias, ¿ya? Y veremos primeramente las trayectorias ortogonales. Ya, muy bien. Primeramente, primero veremos las isogonales, porque las isogonales se deducen las ortogonales. ¿Ya? Isogonales. Muy bien. Entonces, vean lo siguiente. Primeramente les voy a explicar. Ya, una trayectoria, les voy a explicar, no es nada más que una curva, ¿ya? Es una curva, ¿sí? Entonces, aquí vamos a anotar primeramente. Los ejes coordenados. Con esto. Ya, tenemos esto, vean. Tengo esto y tengo esto. Ya. Vean lo siguiente. Aquí dibujar una curva. Ya, tengo una con esto, una curva. ¿Ya? Y voy a tener una recta, ¿ya? Una recta tangente, ¿no? Obviamente, una recta tangente de esa curva. Entonces lo haré con esto, para que sea más exacto. ¿Ya? Tengo una recta tangente. Ahora tengo otra recta tangente. Lo haré, bueno, que esté acá, digamos. ¿Ya? Que esté acá. Esté ahí. ¿Ya? Y vean que voy a tener otra curva. Lo haré con amarillo. ¿Ya? Digamos, ¿no? Vean, tengo la curva C, ¿ya? Tengo la curva C1, que es este, ¿no? Y esta va a ser la curva C2. Vean, esto lo voy a mejorar. Ya está bien. Vean, C1 tiene a la recta tangente, a esta recta tangente. Vean, C1 tiene a esta recta tangente, a la recta tangente 1. Y C2 tiene a la recta tangente 2, ¿no es cierto? Bien. Ahora, nosotros podemos encontrar las trayectorias isogonales de la curva C1, ¿ya? Que va a ser C2, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Las rectas tangentes van a formar un ángulo alfa, ¿sí? Van a formar un ángulo alfa. ¿Qué quiero decir con esto? Las trayectorias ortogonales siempre van a reproducirse a partir de otras trayectorias, ¿sí? ¿Qué quiero, en otras palabras? Esto consiste en calcular una familia de curvas a partir de otra familia de curvas. Entonces, como dato, necesitamos siempre una familia de curvas, ¿ya? Ahora, esto lo podemos generalizar de la siguiente forma para poder ya resolver cualquier problema. Por ejemplo, vean, miren, ya, yo voy a calcular, el problema se deduce en esto, vean. Voy a tener primeramente la familia de curvas, C1, ¿no es cierto? Y esta familia de curvas obviamente va a tener una función que depende de X, que depende de Y, y como es una familia de curvas, va a tener una constante, ¿no? Entonces voy a tener una constante K, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo calculo C2? El problema es calcular C2, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo C2? Es sencillo. Voy a dar los pasos que se deben seguir para poder encontrar este tipo de curvas. Entonces, vean lo que pasa. Primero se debe hacer lo siguiente. Se debe eliminar el parámetro K, ¿ya? Por si acaso, cuando nosotros estamos hablando de una familia de curvas, esta constante tiene un nombre, se denomina parámetro, ¿ya? Por si acaso, se llama parámetro. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe eliminar el parámetro. ¿Cómo se elimina el parámetro? Hay muchas formas, eso lo vamos a ver con los problemas. Pero, ¿qué es lo importante? Al eliminar el parámetro,
debemos generar una derivada, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, vean lo que va a pasar en este caso. Cuando, cuando eliminamos el parámetro, ya vamos a tener esta curva, ¿bien? Vamos a tener la función, obviamente, x, y, y vamos a tener ya y', ¿sí? Vamos a tener a y'. Y obviamente va a desaparecer el parámetro. ¿Y cómo vamos a hacer desaparecer? Con la derivada, ¿cierto? Muy bien. Ese es el primer paso. Hay que hacer desaparecer la constante de la familia de curvas. ¿Cuál es el segundo paso? Voy a anotarlo acá. El segundo paso ya consiste en encontrar la pendiente de la recta tangente. En realidad, esta recta tangente, bueno, la nueva recta, ¿no es cierto? La nueva recta tangente, pero la nueva tangente de la recta, de esta recta 2, va a tener una pendiente, ¿ya? Entonces, aquí vamos a anotar. Eso se puede deducir, ¿ya? Pero no lo voy a hacer, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden deducir. Vean lo que se hace. En este caso, la pendiente, bueno, cambiar, ¿no es cierto? Cambiar y' por, en este caso sería y' menos tangente del ángulo. El ángulo es alfa, ¿no es cierto? Sobre 1 más tangente de alfa por y'. Ese es el segundo paso, por si acaso, ¿ya? Entonces, vean, ¿qué es lo que se hace? Una vez que ya tenga esta función, esto lo igualaremos a 0 para que se vea mejor. Igual a 0, ¿ya? Una vez que tenga ', función, vean, aquí tengo y'. ¿Qué es lo que se debe hacer? Debo cambiar a esta y' por esta otra. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vean, lo que estoy haciendo es esto, vean. Esta y' que estoy encontrando es la pendiente de esta recta tangente. Entonces para encontrar las trayectorias ortogonales, o sea, C2, tiene que tener esta pendiente, ¿no es cierto? Y la pendiente de esta recta tangente es esta otra. Entonces debo cambiar y' por todo esto. Entonces si cambiamos, ¿qué es lo que tenemos? F, que depende de X, Y. Y en vez de anotar y', como estamos cambiando, anotamos y' menos tangente de alfa sobre 1 más tangente de alfa por y', igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una ecuación diferencial de primer orden, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos ahora? Debemos resolver. Ese es el tercer paso. El tercer paso es resolver la ecuación diferencial. Resolver la ecuación diferencial. Y listo. Con eso ya estaría resuelto el problema. Entonces, vean que todo esto se resume en esos pasos nada más, ¿no es cierto? Primeramente, tengo la curva. ¿Ya? Tengo la curva. Debo eliminar el parámetro. Elimino el parámetro, obviamente me va a generar una derivada. ¿Ya? Muy bien, tengo la derivada. ¿Qué hago? Cambio y' por toda esa expresión. Ya sabemos que estas son las pendientes de las rectas, ¿no? La pendiente de la recta L1 y la pendiente de la recta L2. ¿Qué hacemos? Como he cambiado, debo resolver la ecuación y ahí acaba el problema, ¿no? Ahí va a acabar el problema. Y como resultado final tendría pues una nueva familia, ¿no? Digamos de x, y, si esto era k, digamos, esto va a ser k1, ¿sí? Igual a 0. Y esta sería la familia de curvas C2, lo que estaba buscando, ¿no? C2. Listo. Ese es el procedimiento que se debe seguir. Ahora, para trayectorias ortogonales es lo mismo, ¿sí? Lo único que va a cambiar va a ser la pendiente, pero eso lo vamos a ver cuando veamos, ¿no? Esto lo voy a hacer un problema pequeño sobre esto, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver, porque generalmente entran problemas de trayectorias ortogonales, ¿no? En los exámenes. A ver, vamos a ver un problema medio sencillo, primero para empezar. Ya. Ya, a ver. Veamos. Ya, lo haré en la siguiente página. Siguiente pieza. Bien, dice lo siguiente. Dada la familia de curvas, y me dan una familia de curvas, ¿ven? X cuadrado más Y cuadrado igual a K, ¿verdad? Me dicen hallar las trayectorias ortogonales. Las trayectorias isogonales, perdón, isogonales a 60 grados, dice, ¿no? Bien, ese es el problema.
Es un problema no muy complicado, ¿cierto? Pero nos ayuda a entender. Ya, vean, me están dando una familia de curvas. X cuadrado más y cuadrado igual a k. Obviamente esto es una circunferencia que está en el centro, ¿verdad? Allá las trayectorias isogonales a 60 grados. Bien, entonces vamos a ver cómo se resuelve el problema. Primeramente, habíamos indicado que partimos de C1. En este caso, C1 es la curva que tengo, la familia que tengo. X cuadrado más Y cuadrado igual a K. Ahora, lo importante es reconocer el parámetro, ¿ya? Eso es muy importante. En este caso, el parámetro es K. Ahora, en otros problemas les pueden dar más variables, o sea, más constantes. Digamos, aquí puede haber una K, aquí puede haber una A y una B, digamos. Pero el problema les tiene que especificar cuál es el parámetro, ¿sí? Y si no me dice nada, obviamente va a ser este nada más, ¿no? En este caso es eso, porque solamente tengo una constante. Ese sería el parámetro. Bien, bueno, ahora debo identificar el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo alfa sería en este caso 60 grados, ¿no? Porque me está diciendo las trayectorias isogonales a 60 grados. Y lo que debo calcular es la familia de curvas 2. Entonces, ese es el problema, ¿no? Simplemente estamos siguiendo los pasos que hemos visto, ¿ya? Aquí tenemos la curva 1, conocemos el ángulo alfa, que es este, y estamos buscando la curva 2, ¿no es cierto? Bien, vamos a seguir los pasos. Primeramente, a ver, aquí vamos a anotar. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe eliminar esta constante, ¿no es cierto? Ya, en este caso está sencillo, vean. El parámetro está sencillo de eliminar, derivando, ¿no es cierto? Pero en otros casos vamos a tener que usar tal vez otro tipo de artimañas para poder eliminar ese parámetro, ¿no? No siempre es fácil, ¿no? Pero este problema nos ayuda a entender cómo funciona este tipo de ejercicios. Bien, a ver, primero vamos a eliminar el parámetro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a derivar. Derivamos. Vamos a derivar a la función. La derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de y cuadrado es 2y por y', porque y es la variable dependiente. Igual a k. K es una constante, entonces esto sería 0. Muy bien, tenemos eso. Vean, ya tenemos entonces la pendiente de la recta tangente, que sería y'. ¿Cuál es el segundo paso? Debemos cambiar, aquí voy a anotar. El segundo paso es cambiar y' por la expresión que hemos visto. La expresión que hemos visto para las trayectorias isogonales es y' menos tangente de alfa sobre 1 más tangente de alfa por y'. Pero alfa en este caso, vean, alfa es 60 grados. Entonces, vean, voy a cambiar por y', ¿no? Y' menos tangente de alfa. Alfa es 60 grados. Por, sí, solamente eso, ¿no? En este caso. Ya, sobre 1 más, y aquí también debería tener y' por tangente de 60 grados. Listo. Entonces, vamos a reemplazar todo esto por y', pero antes simplificaré. A ver, tangente de 60 sería raíz de 3 sería, ¿no? Sí, raíz de 3. Esto sería raíz de 3 y esto va a ser raíz de 3. Entonces, aquí lo anotaré, ¿no? Tendría y' menos raíz de 3 sobre 1 más raíz de 3 por y'. Entonces, vean, ¿qué es lo que se hace? Voy a cambiar y' por todo esto en la ecuación diferencial. Y aquí decimos, esta que sea la ecuación 1, ¿ya? Y el tercer paso, pues lo que habíamos indicado, ¿no? Bueno, en realidad este es el segundo paso, ¿no? Cambiar. Ya, vean, 2 y 2, como estamos multiplicado por 0, se anulan esos dos, ¿no? Tendría x, aquí en 1, ¿ya? X más y por y', pero y' ahora es todo esto, ¿no? Entonces tendríamos y' menos raíz de 3 sobre 1 más raíz de 3 por y' igual a 0. Listo, he cambiado, como pueden ver, la pendiente y' por esta pendiente, ¿no? Para poder calcular la familia de curvas C2. Muy bien, ¿cuál es el tercer paso? Resolver la ecuación diferencial, es decir, resolver esta ecuación diferencial. Bien, ahora esto tal vez va a ser un poco complicado, ¿no? Pero tenemos que hacerlo. A ver, ya. En trayectorias isogonales y en trayectorias ortogonales siempre van a haber derivadas en el denominador. ¿Cuál es la estrategia para no tener contratiempos ni problemas con esto? Siempre eliminen el denominador, ¿ya? Siempre eliminen el denominador, por favor. Entonces, ¿qué hacemos para eliminar el denominador? Simple. Voy a multiplicar a toda la ecuación por 1 más raíz de 3 por y'. Voy a hacer eso. Entonces, si hacemos eso, vean lo que va a pasar. Entonces, aquí tendría 1 más raíz de 3 por y' por x sería, ¿no? Más y
por y' menos raíz de 3 por 1 más raíz de 3 por... bueno, no, estoy mal, ¿no? Solamente sería esto. Cometí un error ahí. Solamente sería eso, ¿no? Sí, esto es igual a 0, entonces. Bien, como pueden observar es eso. Una vez que han eliminado el denominador, siempre factorice y', ¿ya? Esa es la clave para no tener problemas con esto. Entonces, vamos a factorizar y'. Factorizamos y'. A ver, y aquí voy a tener raíz de 3 por x. Ahora, de esa otra parte tendría más y nada más, ¿no? Sí, solamente tendría raíz de 3 y está bien. Perfecto. Ahora, el resto lo voy a dejarlo, ¿no? Tendría x y menos raíz de 3 por y igual a 0. Muy bien, vean que la ecuación diferencial ya le estamos volviendo a tal vez a una forma conocida. Pero vean lo que va a pasar. En este caso, creo que no hay mucho problema en identificar la ecuación que vamos a tener para poder resolver. Va a ser una ecuación homogénea. Vean, miren lo que va a pasar. Primero anotaré todo esto. ¿ven? Esto voy a anotar. Tengo raíz de 3x más y. Y' lo puedo anotar como diferencial de y respecto a x. Más x menos raíz de 3 por y igual a 0. Miren, puedo multiplicar por el diferencial de x y lo que me va a quedar es lo siguiente. Raíz de 3x más y diferencial de y más x menos raíz de 3y por el diferencial de x. Y esto es igual a 0, como pueden observar. Entonces, analicemos, vean. El grado de x es 1, el grado de y es 1, por tanto el grado absoluto es 1. El grado de x es 1, el grado de y es 1, por tanto el grado absoluto de esta expresión es 1. El grado es 1 y el grado es 1, por tanto es una ecuación diferencial homogénea. Bien, ¿cómo resolvemos la ecuación homogénea? Con el cambio de variable. Bueno, hay dos cambios de variable, ¿no? Pero hay que saber utilizar cuál cambio de variable me conviene, ¿sí? Y bueno, para recordar, por ejemplo, si esta expresión, ya, esta expresión es más sencilla que esta otra expresión, entonces x es igual a t por y, ese sería el cambio. Ahora, si esta expresión es mucho más sencilla que esta otra expresión, entonces el cambio, ¿cuál sería? Y igual a t por x. ¿Ya? ¿Y por qué se hacen esos cambios? Para que las integrales sean mucho más sencillas. Ahora, en caso de que haga cualquier cambio, obviamente también vamos a resolver, pero las integrales van a ser un poco más complicadas, ¿no? Pero bien, en este caso, ambas expresiones son similares, ¿no? En cuanto a número de expresiones y también exponentes, ¿no? Entonces, aquí es indistinto, ¿no? Puede elegir cualquier cambio. A ver, vamos a elegir el siguiente. Vamos a elegir y igual a t por x. Bien, ¿qué se hace ahora? Tenemos que diferenciar. Diferenciamos y tenemos diferencial de y, esto es igual a t diferencial de x más x diferencial de t. ¿Ya? Bien, está bien. Ahora, ya, ¿qué se hace a continuación? Esta va a ser la ecuación. A ver, ¿cuál ecuación era? Ya, la 1, esta que sea la ecuación 2. Bien, voy a reemplazar ahora en la ecuación 2. Entonces aquí decimos en 2. Reemplazamos. ¿Ya? Siempre se hace eso, ¿no? En las ecuaciones homogéneas. Bien, tenemos raíz de 3 por x más y. Y es t por x. Diferencial de y. El diferencial de y es t diferencial de x más x diferencial de t. Más x menos raíz de 3 por y, que sería t por x. Diferencial de x igual a 0. Perfecto. Lo que hacemos ahora es llevar a, bueno, factorizar los diferenciales. Hay que factorizar los diferenciales de x y los diferenciales de t. ¿Para qué? Para poder generar una ecuación diferencial de variables separables. Eso hay que saber, ¿no? Una ecuación diferencial homogénea siempre me va a llevar a una ecuación diferencial de variables separables con este cambio de variable. Perfecto. Entonces, primeramente vamos a simplificar un poco. Vean, puedo simplificar x, x, x y x, ¿no? Voy a hacer eso. Ahora voy a factorizar. Primeramente voy a factorizar el diferencial de x. ¿Bien? Entonces aquí se encuentra el diferencial de x y aquí también. Bien, factorizamos el diferencial de x. ¿Qué tendríamos? Bien, aquí tengo una t que va a multiplicar a estos dos sumados. Voy a tener raíz de 3 por t más t cuadrado. Y aquí tengo otro diferencial de x. Y tendría 1. Aquí, ¿no? 1 menos raíz de 3 por t. Diferencial de x. Más, ahora el diferencial de t. Vean que el diferencial de t está multiplicado por x y va a multiplicar a todo esto. Entonces voy a tener raíz de 3 más t por x diferencial de t. Entonces simplemente estoy factorizando los diferenciales, como pueden observar.
Eso es lo que se debe hacer para luego ya poder integrar, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a proceder a simplificar, ¿vean? Vamos a simplificar, a ver, esto se va a ir con esto, ¿no? Y para poder separar variables, lo que vamos a hacer es dividir entre x y dividir entre raíz de 3 más t. Entonces, ¿qué es lo que tendría? A ver, si dividimos entre lo que les había explicado. Es decir, 1 sobre t cuadrado más 1 por raíz de 3 más t. Por t más raíz de 3 sería, ¿no? A ver, ya, entonces, ¿qué vamos a tener? Vean, tendríamos diferencial de x. A ver. Sí, está bien, ¿no? No, estoy cometiendo un error aquí. Ya. A ver, para separar variables. Sí, debería ser esto. Vean. Debería dividir entre x mejor. Aquí, ¿sí? Debería dividir entre x. Ahora sí, ¿no? No, sigo haciendo... Ah, está bien, ahora sí. Ya. Vean, entonces t cuadrado más 1 con t cuadrado más 1 se va. Y me va a quedar x nada más en esta parte. Más. Aquí tengo t más raíz de 3 sobre x entre x se van y tendría t cuadrado más 1 diferencial de t. Vean que hemos separado ya variables y estas integrales son relativamente sencillas, ¿no? Aquí tenemos dos integrales que las vamos a resolver de forma inmediata. A ver, ya, la primera, vean, es el neperiano de x, ¿sí? Más, observen lo que va a pasar aquí. Esta voy a distribuir en dos integrales, ¿ya? Para poder integrar de forma sencilla. Ya, primero para esta, a ver, tendría t sobre t cuadrado más 1, diferencial de t, más raíz de 3 puede salir, ¿no? Porque es un escalar, es una constante. Raíz de 3, la integral de 1 sobre t cuadrado más 1, diferencial de t, igual a una constante, ¿no? La integral de 0 es una constante. Bien, esta la podemos integrar, vean, aquí tengo la función t cuadrado más 1, pero puedo generar su derivada arriba, ¿no? Si multiplico un 2 y divido un 2. Y para la siguiente integral es obviamente la función arcotangente, el resultado. Entonces, el resultado sería el neperiano de x más un medio de el neperiano de t cuadrado más 1 más la raíz de 3 por arcotangente de t. Más una constante. Y listo, ya está resuelta la ecuación diferencial, como pueden ver. Ahora vamos a volver al cambio de variable. Vean, en este caso está en función de x y t, perdón. Entonces, para poder volver el cambio de variable, decimos que t es igual a... a ver, ¿cómo era el cambio? Y sobre x sería, ¿no? Sí, gracias. Y sobre x. Perfecto. Y reemplazamos nada más en la ecuación, bueno, en la solución, ¿no? El neperiano de x más un medio del neperiano t, ¿a qué es igual? Es y cuadrado sobre x cuadrado, más 1, más raíz de 3 por arcotangente de y sobre x, igual a una constante. En realidad esto no está sumando, está siendo igualada, ¿no? Al primer miembro. Entonces esto sería igual a una constante. Y bien, como pueden ver, esta ya sería la nueva familia de curvas. Esta sería la que hemos dicho, ¿no? Esta sería la que es la familia de curvas, ¿no? Aquí, familia de curvas. C2, ¿sí? Esa sería, ¿ya? Entonces, de esa forma se resuelve. A ver, voy a dar un pequeño resumen para poder mostrar todo, ¿no? Vean, en primer lugar, ya habíamos indicado, tenemos que reconocer la curva y el parámetro. En este caso, la curva es x cuadrado más y cuadrado y el parámetro es k. Identificamos el ángulo con el cual vamos a trabajar para la nueva familia de curvas. En este caso, 60 grados. Y la curva deseada es C2. ¿Qué hacemos? El primer paso es eliminar el parámetro, obviamente derivando, ¿no? Derivamos y ya tenemos. Esta derivada habíamos indicado que denota la pendiente de la recta tangente de la primera familia. Y vamos a cambiar por la nueva pendiente, ¿no es cierto? Pero a 60 grados. Y es con esta relación que se debe hacer. Reemplazamos tangente de 60 raíz de 3, como pueden ver. Y cambiamos, ¿no? Todo esto por y'. Entonces, donde esté y', anotamos todo esto. Y observen que está en esta parte. Una vez que tengamos esto, resolvemos la ecuación diferencial. Y como les había explicado, para evitar problemas, en problemas de trayectorias isogonales, trayectorias ortogonales, también en trayectorias ortogonales con coordenadas polares, siempre se debe eliminar el denominador, ¿ya? Eliminen siempre eso. Entonces, eliminamos multiplicando por esta expresión. Vean que hemos linealizado, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué se hace luego? Hay que factorizar y'. Vean que hemos factorizado y'. Y a partir de ahí ya les va a generar la ecuación
Puede ser una ecuación lineal, puede ser una ecuación homogénea, una ecuación de Riccati, cualquier ecuación, ¿no? Pero siempre hay que tener y'. En este caso, vean que eh, haciendo un poco de álgebra, hemos generado una ecuación diferencial homogénea, ¿no es cierto? Y ya conocen la solución, ¿no? En este caso el cambio era indistinto, y igual a t por x, o también podían haber elegido x igual a t por y, porque ambas funciones son simples, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos cambios. Reemplazamos y, bueno, saben que una ecuación diferencial homogénea nos va a llevar a una ecuación diferencial de variables separables realizando esta sustitución. Integramos y hemos generado la nueva familia de curvas, ¿no? Bueno, que son trayectorias ortogonales a 60 grados, ¿no? En este caso. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Ya, perfecto. Bien, espero que hayan entendido esto, ¿no? Bien, les voy a dar un problema, ¿no? Para que ustedes lo vayan practicando, ¿sí? Este es interesante, a ver. ¿Qué voy a anotar? Dice, dada la familia, vean, me están dando tangente hiperbólico cuadrado de x más tangente hiperbólico cuadrado de y más c. Esto es igual a, me dice, hallar las trayectorias isogonales a 45 grados. ¿Ya? Eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? Para que vayan practicando. La respuesta es un poco larga. A ver, le voy a dar aquí la solución. Es una curva de este tipo. Obviamente despejando la variable dependiente. Sería y igual a x menos la raíz de 2 por el neperiano de e a la x más 1 menos raíz de 2 sobre e a la x más 1 más raíz de 2. ¿Ya? Más una constante. Esa sería la solución. ¿Ya? Vean que en este caso ya hay que trabajar con funciones hiperbólicas, ¿no? Bien, eso lo pueden ir haciendo, ¿no? Para ir practicando, ¿ya? Bien, no me voy a enfocar mucho en trayectorias isogonales porque van a ver que el procedimiento es el mismo, ¿ya? Para trayectorias ortogonales y también para trayectorias ortogonales en coordenadas polares. Ahora vamos a ver lo que son las trayectorias ortogonales. Entonces aquí vamos a anotar trayectorias ortogonales. Ya. Hay que trabajar con el mismo concepto. ¿Sí, muchachos? Por favor, con el mismo concepto tenemos que trabajar. Pero el ángulo, en este caso, ya no va a ser un ángulo alfa de 60, 45, 30. Va a ser, como su nombre dice, ortogonales. Es decir, 90 grados. ¿Ya? Entonces, hay que trabajar con los mismos pasos, pero ya conocemos el ángulo en este caso. ¿Sí? Ya conocemos, y el ángulo es 90 grados. Entonces, tendríamos que reemplazar aquí, ¿no es cierto? El ángulo de 90, ¿ya? Entonces, vean, aquí voy a explicar. Entonces, los mismos procedimientos. C1 va a ser conocido, ¿no? Va a ser una función que depende de x, de y un parámetro k. El ángulo, ya sabemos, ¿no es cierto? El ángulo en este caso va a ser 90 grados. Y vamos a generar así la familia de curvas 2. ¿Cuál es el primer paso? Eliminar, ¿no es cierto? El parámetro. Entonces, eso se hace derivando. Tendríamos x, y, prima, y aquí tendríamos, bueno, sería así, ¿no es cierto? X, y prima, ¿ya? Igual a 0. Esto es igual a 0 también. El segundo paso, ahora sí, tenemos que intercambiar, ¿ya? Vean, bueno, aquí, ¿no? Cambiar esa pendiente, ¿no? Cambiar y' por, ahora, reemplazando, aquí lo voy a hacer directo, reemplazando 90 grados, o sea, 90 grados a alfa, vamos a generar la siguiente expresión. Vamos a generar menos 1 sobre y'. Si quieren, pueden verificar, ¿ya? Si alfa, bueno, a alfa le da 90 grados, van a obtener lo siguiente, menos 1 sobre y'. Hay que hacer eso, ¿no? Entonces, cambiando, ¿qué tendríamos? F, que depende de x, de y menos 1 sobre y', igual a 0. Y como último paso, resolver la ecuación diferencial.
resolver la ecuación diferencial para así obtener la familia de curvas 2. Listo, sencillo, ¿no? Son los mismos pasos, como pueden ver. Incluso las trayectorias ortogonales son mucho más sencillas porque no hay que estar, vean, en este caso solo hay que cambiar por menos 1 sobre y', mientras que en las trayectorias isogonales hay que cambiar por toda esta expresión, vean, en este caso era un poco largo, ¿no? Y eso ha generado que tenga incluso dos derivadas, ¿no? Entonces, no me convenía, ¿no? Bien, vamos a hacer eso, ¿no? Ahora, gráficamente, ¿cómo sería? A ver, aquí mismo les voy a explicar. Este ángulo alfa va a ser de 90 grados. ¿Qué quiere decir? ¿A qué quiero llegar con esto? Que las curvas en trayectorias ortogonales van a formar 90 grados, ¿ya? Y en trayectorias isogonales puede formar cualquier ángulo que no sea 90 grados. Eso es simplemente, ¿no? La representación gráfica. Bien, ¿alguna pregunta sobre esta explicación antes de ver ejemplos? Ya, no hay preguntas, ¿no? A ver, vamos a ver un problema para entender esto. Bueno, esto de las trayectorias ortogonales, por ejemplo, tienen muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la parte que es de esto, ya en la parte de fluidos, ya en la parte de fluidos y también en la parte de electromagnetismo, ¿no? Por ejemplo, tal vez si ya han estudiado física han debido ver el teorema de Stokes, ¿no? Y son pues ondas, ¿no es cierto? Entonces, esas ondas forman trayectorias ortogonales, ¿sí? Entonces, es una aplicación que tiene, ¿no? Pero esas ya son aplicaciones mucho más avanzadas. Bueno, a ver, vamos a ver ahora un problema donde podamos entender todo esto. Ya, primero veremos este que es medio sencillo y lo vamos a ver un poco más interesante. Ya, a ver. Ya. Este también es de un ejemplo, ¿no? Que ha propuesto, de un examen, mejor dicho, que ha propuesto el ingeniero Espinosa. A ver, dice hallar las trayectorias ortogonales de la familia de curvas y me da la familia de curvas, ¿ven? En este caso es y igual a c más x cuadrado sobre c menos x al cuadrado. ¿Ya? Bien, solución. Listo, en este caso, vean, me estaba pidiendo la familia de, bueno, las trayectorias ortogonales, ¿no? Bueno, en este caso ya sabemos que debo cambiar y' por menos 1 sobre y', ¿sí? Ahora, vean lo que vamos a hacer. Primeramente debemos eliminar la constante, habíamos indicado, ¿no? En este caso, observen, si derivamos directamente no vamos a poder eliminar la constante, ¿ya? Entonces lo que podemos hacer es despejar la constante. A eso se llama aislar la constante. Aislar la constante significa llevar esa constante al primer miembro o al segundo miembro, ¿ya? Para ello vamos a aplicar algunas operaciones algebraicas. Vean. Voy a multiplicar en cruz, en este caso, y por c menos y por x al cuadrado igual a c más x al cuadrado. Para poder despejarse voy a factorizar c en el primer miembro. Entonces tendría c por y menos 1. Y esto es igual a x al cuadrado más y por x al cuadrado. Despejamos c. Entonces despejando c, ¿qué es lo que tendría? X cuadrado más y por x al cuadrado sobre y menos 1. Vamos a tener eso, ¿verdad? Bien, ahora vamos a derivar, ¿sí? Derivamos, ¿ya? La derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces, tenemos eso. Derivada de un cociente. Primero vamos a derivar todo esto, ¿ven? Derivada de x cuadrado sería 2x más derivada de un producto, y' x al cuadrado
más y por 2x por y menos 1. Menos, mantenemos esto, x cuadrado más yx cuadrado. La derivada de y menos 1 sería y' sobre y menos 1 al cuadrado. Pero eso no era necesario notar porque se va a multiplicar por 0, ¿no? Bien, lo que hacemos ahora es simplificar, ¿ya? Vamos a simplificar. Pero como les había explicado, ¿cuál es la recomendación? Ah, no, me estoy confundiendo. Pero antes de hacer esto, lo que se debe hacer es cambiar, ¿no es cierto? Y', y' por menos 1 sobre y'. Pero antes hay que simplificar, ¿ya? Hay que tener una sola y'. Vean, aquí tengo y' y aquí tengo y'. Entonces vamos a factorizar eso. Aquí tengo y' y aquí tengo y'. Muy bien. Entonces esto es 0, ¿no? Vamos a ver. A ver, esto va a ir a multiplicar, no pasa nada con eso. Tenemos y' y vamos a tener lo siguiente. X cuadrado por todo esto sería x cuadrado por y menos x al cuadrado. Menos y por x al cuadrado. Tenemos eso. El resto, a ver, supongo que se va a simplificar. A ver, vamos a tener lo siguiente. Sí, a ver, tendríamos 2x por y. 2x por menos 1 sería menos 2x. Aquí vamos a tener 2x por y serían 2x por y cuadrado y menos 2xy por 1, ¿no? 2xy. Y aquí me va a quedar lo siguiente. Bueno, solamente sería eso, ¿no? Sí, tendría eso. Bien, vamos a simplificar. A ver, simplificamos. Esta con esta se van. También esta con esta otra. Vean que se ha simplificado algo sencillo, ¿no? Entonces voy a anotar primeramente menos x cuadrado por y'. Y anotamos esto. Aquí vamos a tener a, sí, ¿no? Tendríamos a menos 2x más 2x por y cuadrado igual a 0. Muy bien, como pueden ver, hemos obtenido esta expresión. ¿Ya? Antes voy a ver. Ya, bueno. Ahora lo que se puede hacer es dividir entre x, ¿no? Podemos seguir simplificando un poco más. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente en este caso. Una vez que tengamos ya y', hay que simplificar al máximo. Vean que se puede seguir simplificando en esta parte. Entonces, para poder simplificar, voy a dividir entre x, ¿sí? ¿Sí? Voy a dividir entre x y vamos a tener lo siguiente. Tendríamos menos x por y' menos 2, ¿sí? Más 2y cuadrado igual a 0. Bien, tenemos eso. Listo, ya tenemos la ecuación diferencial. Ahora vamos a hacer lo que les había indicado. Cambiamos y' por menos 1 sobre y'. ¿Ya? Se debe hacer eso. No es como en las trayectorias isogonales que hemos visto hace rato. Entonces tenemos menos x y en vez de anotar y' anotamos menos 1 sobre y'. Menos 2 más 2y cuadrado igual a 0. Bien, esa sería la expresión que tenemos, ¿no? Bien, ahora tenemos que resolver esta ecuación diferencial una vez que hemos cambiado. Entonces vamos a tener la expresión de esta manera. X sobre y' menos 2 más 2y cuadrado igual a 0. Bien, tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Pero vean lo siguiente, esta ecuación no está muy complicada. Primeramente, se les recuerdo, lo que tengo es 1 sobre y'. Y eso lo puedo anotar como x'. ¿Verdad? Y x' que sería igual el diferencial de x respecto a y. Anotamos eso. Van a ver porque esto me va a generar una expresión mucho más sencilla. Tenemos x. 1 sobre y' es diferencial de x respecto a y. Vean que es una ecuación diferencial de variables separables. Entonces todo esto lo voy a mandar al segundo miembro. 2 menos 2y cuadrado. Entonces multiplico por el diferencial de y. Multiplicando por el diferencial de y tenemos x diferencial de x. Y esto es igual a, puedo factorizar el 2, ¿no? Y tengo 1 menos y cuadrado por el diferencial de y. Vean que se han separado las variables. Ahora podemos integrar, ¿no? Integramos. Y vean, integrando genero x cuadrado medios diferencial de x. Perdón, solamente sería esa expresión. Igual a 2. Integramos. La integral de 1 es y menos la integral de y cuadrado de y cubo sobre 3 más una constante. Por tanto, esta sería la familia de curvas 2. Y esta sería la solución que se deseaba obtener.
Como han podido ver, estaba sencillo, ¿no? Este ejercicio. Lo único que teníamos que hacer es aislar la constante para que posteriormente se pueda eliminar derivando, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Ya, no hay preguntas, ¿no? Bien, vamos a quedar ahí. La siguiente clase vamos a ver algunos casos mucho más ya complicaditos, ¿no? De trayectorias ortogonales, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una constante dentro de una función o cuando tenemos constantes que tienen grado, ¿no es cierto? Puede tener un grado 2, grado 3 y vamos a ver eso, ¿ya? Y también veríamos trayectorias ortogonales en coordenadas polares, ¿no? Y vamos a ir avanzando ya con las demás aplicaciones, ¿sí? Bueno, eso sería todo y si no hay ninguna pregunta, hasta la siguiente clase. Sí. Ah, sí, es eso, ¿ya? Bueno, para graficar trayectorias ortogonales, como su nombre es una familia, ¿no es cierto? Y una familia adopta muchos valores a un parámetro. Por ejemplo, si quieren graficar esto, pueden darle valores negativos, pueden darle valores positivos, pueden darle también el cero, valores fraccionarios, pero siempre va a generar una forma definida. Por ejemplo, a ver, yo me puedo inventar, digamos, ¿no? Una familia de curvas, a ver, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y aquí tengo k. Entonces, vean, ya lo estoy haciendo rápido, ¿no? Primero, para uno, ¿no? Digamos, va a ser eso, ¿no? Radio uno. Para 2 sería algo así, digamos, ¿no? Para 3 va a ser algo así. Y va a ir así, generándose en forma infinita, ¿no es cierto? Hasta el infinito. Entonces, de esa forma pueden ir graficando. Ahora, ¿cómo grafican las trayectorias ortogonales? Por ejemplo, digamos que de esto hemos generado ya algo así, vamos a ver, esto que sea C1, ¿ya? Y aquí tenemos C2. Ya digamos que hemos generado parábolas a partir de esto. Entonces sería, no sé, a ver, una parábola del tipo y igual a x al cuadrado. Y igual a eh, k1 por x al cuadrado. Entonces tendrían que formar parábolas, pues, ¿no? Digamos así. Algo así, ¿no es cierto? Entonces, esto que está en rojo ya serían las trayectorias ortogonales, ¿ya? Pero como son trayectorias ortogonales, deberían formar un ángulo de 90 grados entre las curvas, es decir, esto 90 grados y esto también forma 90 grados. Lo mismo para estas otras. A eso se refiere con trayectorias ortogonales, ¿ya? Entonces puede ir graficando de esa manera, ¿no? Si es que quieren. Pero generalmente no se grafica porque vean que son curvas medio complicadas, ¿no? En este caso, pero obviamente con un paquete, con un software, sí podemos graficar eso, ¿no? Con GeoGebra sí se puede, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente clase también cómo podemos graficar en GeoGebra, ¿ya? Este tipo de curvas. Bien, ¿alguna pregunta más antes de terminar?